Hola, buenas tardes. Soy Víctor Jansen del Departamento de Formación Técnica y Profesional de la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la prevención como eje transversal en el diseño de capacitaciones en ámbitos laborales. Cuando hablamos de capacitaciones, lo primero que tenemos que hacer referencia es al marco normativo. Desde los orígenes de la higiene y seguridad, allá por el año 1972, y la posterior reglamentación de la Ley de Higiene y Seguridad, se ha hecho presente y se ha mencionado en todas las oportunidades lo importante que es la capacitación en el desarrollo de todas las actividades económicas. A lo largo de los años, los decretos, resoluciones y distintas disposiciones emitidas por los organismos de control han mencionado más de una vez la importancia y la obligación de llevar a cabo actividades de capacitación en ámbitos laborales. De más está decir que un trabajador, un empleador, que todos los actores del sistema, al estar capacitados, van a desarrollar su tarea de un modo seguro, eficiente y van a cumplir con todos los objetivos que se planteen, dejando así conforme, como dije antes, a todos los actores del sistema. Tengamos en cuenta también que se ha advertido en algunas oportunidades que se dan capacitaciones relacionadas a higiene y seguridad, a prevención, al cuidado de la salud, y por otra parte, y en otro tipo de actividades separadas una de las otras, se dan capacitaciones relacionadas al desarrollo de las tareas. Lo que nosotros venimos a proponer acá es que la prevención, el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores sea un eje transversal, presente en todos los contenidos de todas las capacitaciones, ya sean capacitaciones al ingreso a un nuevo trabajo, capacitaciones por un nuevo puesto de trabajo o por un nuevo procedimiento o una nueva actividad que uno desarrolle en un establecimiento. Es decir, la prevención va a estar presente en absolutamente todos los contenidos que demos de capacitaciones, sea cual sea el formato de esta actividad. Ahora bien, llegó el momento de llevar a cabo una capacitación. Es el momento de empezarnos a hacer preguntas y empezar a tomar las primeras decisiones. Cuando yo empiezo a trabajar en una capacitación, lo que yo tengo que preguntarme, o una de las primeras cosas que tengo que preguntarme, es a qué necesidad responde esta capacitación. Esa capacitación que yo voy a dar tiene que responder a una solicitud puntual de un trabajador o de un grupo de trabajadores, tiene que responder a un requerimiento normativo, algún tipo de ley o documento vinculante que exija dar esa determinada capacitación. Yo tengo que tener bien en claro por qué estoy dando esa capacitación, a qué es lo que responde. Resuelto esto, nosotros empezamos a trabajar en identificar cuáles son los objetivos, qué es lo que yo pretendo lograr con esta capacitación. Puede llegar a ser un ejemplo, qué conducta quiero mejorar o modificar, qué hábito quiero que incorporen los destinatarios de esa capacitación. También es importante empezar a charlar cómo voy a hacer yo la actividad, qué tipo de actividad va a ser, y en función de eso también una pregunta muy importante, ¿quién va a dar la capacitación? Yo, como profesional de higiene y seguridad, a cargo de la seguridad de un establecimiento, o yo como referente del área de capacitación de una empresa pública o privada, tengo que evaluar si yo puedo ser el docente a cargo de esa actividad, o bien tengo que salir a buscar un perfil que responda a la necesidad de esa capacitación. Está muy adecuado y pertinente tener un listado actualizado en donde podemos conocer los perfiles de todos los trabajadores que están dentro del establecimiento, conocer con qué recursos, con qué capital humano contamos al momento de diseñar e implementar una capacitación. Entonces, cuando nosotros tenemos resuelto la mayoría de estas preguntas, pasamos a la planificación de la actividad, es decir, pasamos a lo que es el trabajo propiamente dicho de diseñar la capacitación. Lo que yo tengo que tener bien en claro, y si es posible redactarlo y documentarlo, cosa que está requerida en la mayoría de las normativas que hacen mención a la capacitación, es decir, el registro de la constancia de capacitación,
Lo primero que yo tengo que tener, redactar, hacer o buscar o tener en claro básicamente cuáles son los fundamentos de esta capacitación. Es decir, de qué modo estos contenidos que yo voy a dar van a mejorar el desarrollo de las actividades de determinadas personas. Una vez que yo he logrado tener en claro, redactar y documentar los fundamentos de esta capacitación, lo que yo puedo hacer es pasar a la siguiente instancia, que es dejar en claro cuáles son los objetivos de esta capacitación. Solemos dividir a los objetivos en objetivos generales y objetivos específicos. Es muy importante que cuando yo determine un objetivo, sea algo que realmente sea alcanzable, que sea medible. A veces por responder a estándares altamente superiores ponemos objetivos que no están al alcance de nuestra organización. Por eso es muy en claro tener objetivos que tengan la posibilidad de ser medidos y que sean alcanzables por la organización. Cuando yo tengo los objetivos en claro, acá se disparan un montón de actividades, pero sí o sí necesitamos tener en claro los fundamentos y los objetivos de la capacitación, de esta capacitación que estamos poniendo como ejemplo, para pasar a lo que son los contenidos. Los contenidos pueden ser de elaboración propia, los contenidos se puede buscar material de referencia, lo que nosotros siempre recomendamos y sostenemos que cuando yo uso un material de referencia, al final tengo que hacer mención de esa fuente, tengo que citar la fuente de información. Es muy importante que las personas que reciban ese contenido sepan cuál es el origen de esa información. Cuando yo desarrollo los contenidos puedo combinar elaboración propia, puedo tomar como referencia contenidos externos y de ahí tengamos mucho cuidado cuando citamos una fuente de origen externo de otro país, en donde en ese país hay un contexto totalmente distinto al nuestro. Entonces tengamos en cuenta en adecuar los contenidos al contexto nuestro, a nuestro contexto de trabajo y al perfil de los cursantes. Eso es muy importante. Teniendo en claro cuáles son los contenidos, ahí también tenemos que empezar a evaluar, y antes también se podría haber hecho, cuáles son los recursos necesarios. Entre paréntesis, los recursos disponibles también. Cuando yo tengo en claro cuáles son mis recursos es mucho más sencillo, pero también puedo tener en claro cuáles son las posibilidades de extender o de ampliar mis recursos. Teniendo en claro los recursos que yo necesito, puedo continuar trabajando en el diseño de esta capacitación. Llegado el momento de hablar específicamente del dictado de la actividad, acá nosotros tenemos que evaluar cuál va a ser la estrategia pedagógica adecuada. Puede llegar a ser una actividad expositiva, en donde una persona haga una disertación. Podemos llegar a tener un aula tipo taller, podemos hacer un estudio de caso, podemos hacer un sinnúmero de estrategias pedagógicas, pero tenemos que tener bien en claro que esa elección sea la correcta y la que se adecue al perfil de los cursantes. Otra cosa que también es muy importante, es un documento bastante informal que no suele tener algún grado de vinculación o que no suele estar en ningún lugar formalmente, pero algo que podemos tener nosotros es, como docentes, quiero decir, podemos tener un plan de clase. El plan de clase es el borrador que tiene el docente, que tiene el organizador del evento, que tiene la persona que está a cargo de la actividad, y va a ser una redacción en donde yo voy a tener en claro el horario de inicio, la duración y todos aquellos detalles referentes a la organización del evento. Es muy importante que tengamos siempre un costadito en un borrador, al menos como docente lo recomiendo, un plan de clase, un cronograma, los horarios y que tengamos bien establecidos cuáles van a ser los roles y las funciones de los miembros del equipo que están llevando a cabo esta actividad de capacitación. Y por último, generalmente al final de toda actividad, lo que tenemos es la evaluación o la comprobación de los contenidos. La evaluación se cree generalmente que sirve para evaluar al alumno y evaluar de qué manera incorporó los conocimientos y los supo aplicar
Pero tengan en cuenta también que la evaluación nos sirve también a nosotros como docentes o como área de higiene y seguridad o como área de capacitación. Nos sirve mucho la evaluación. Podemos hacer una retroalimentación para todos los actores de este sistema. Yo como docente tengo que saber interpretar los datos que me da una evaluación. Si el gran porcentaje, a modo de ejemplo, ¿no? Si el gran porcentaje de un aula obtiene una nota muy pero muy baja en el examen, podemos llegar a evaluar la posibilidad que los alumnos no hayan adquirido de manera eficiente los contenidos. Pero también tengamos en cuenta que puede existir la posibilidad de que uno como docente haya cometido algún error, por ejemplo, no haya elegido la estrategia pedagógica correcta. Entonces, la evaluación o la comprobación de contenidos puede ser opción múltiple o multiple choice, como se suele decir. Pueden ser preguntas para responder, para desarrollar. Puede ser escrito, puede ser práctica, depende el tipo de contenido y la actividad para la cual estemos entrenando. Pero la evaluación o la comprobación de contenidos es una instancia realmente importante y necesaria para darle un cierre a esta actividad. Nosotros, a modo de sugerencia, lo que compartimos con ustedes son algunos tips para tener en cuenta en función de la experiencia que hemos adquirido en estos años trabajando en el área de capacitación de la superintendencia. Consideramos que un tiempo adecuado, un periodo de trabajo adecuado para lo que es una capacitación ronda entre los 40 y 60 minutos. Cuanto más expositiva es la actividad, cuanto menos participación tienen los alumnos que simplemente escuchar, el tiempo es menor. En el caso de actividades un poco más interactivas, en donde los alumnos forman parte de un proceso de construcción colectiva del conocimiento, como puede ser un aula tipo taller, ahí podemos llegar a extender algunos minutos más. Pero nuestra recomendación es que los periodos de trabajo ronden entre los 40 y los 60 minutos de trabajo. Posterior o al finalizar ese receso, esa actividad, nosotros recomendamos también un receso. Los recesos pueden darse de distintos modos, puede ser un sencillo receso en un espacio amplio y cómodo, donde los participantes puedan acceder a algún tipo de infusión, bebida o algún tipo de refrigerio. O también puede ser algún tipo de actividad de cierre, una actividad capaz un poco más compleja como es un almuerzo o una cena, en donde se pueden hacer cierres y devoluciones. Que queden claro que ya terminó la actividad, pero el receso, compartiendo una mesa o compartiendo otra actividad, nos permite dar el cierre a esa actividad y tener un intercambio entre instructores, docentes y alumnos, pero en un ambiente más relajado, saliendo de la organización estructurada del curso. En el caso de utilizar diapositivas, que es uno de todos los recursos que podemos llegar a utilizar, nosotros hacemos mención a las diapositivas porque es el recurso más utilizado en ámbitos de capacitación, entendamos que es recomendable tener una cantidad moderada de diapositivas. Y también, en la línea de la cantidad de diapositivas, es importante que cada diapositiva dentro de la presentación no tenga una carga de texto muy amplia, muy grande. Imagínense que no es agradable, no es cómodo a la vista para un cursante ver una imagen de muchas líneas, de una letra chica, en donde realmente no vamos a alcanzar el objetivo. El PowerPoint, lo que también tenemos en cuenta, se puede complementar con otro tipo de recursos, imágenes y videos. Nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, y estas presentaciones que compartimos con ustedes son un claro ejemplo, compartimos frases, palabras sencillas que activan como disparadores de los conceptos. No recomendamos para nada, como dije antes y lo repito por segunda vez, diapositivas llenas de líneas, de redacciones y de mucho texto. Imágenes y videos combinados con diapositivas con la cantidad justa de texto puede llegar a ser un muy buen recurso. Para trabajar actividades tipo taller o estudio de caso o actividades más interactivas con mayor participación por parte de los alumnos,
ahí sí le podemos dar más uso, le podemos utilizar más cantidad de fotos, de imágenes y de video. Tengamos en cuenta una última cosa. Tener una presentación de PowerPoint no significa que ya tengo toda la clase. La presentación de PowerPoint o la presentación que utilices, que sea de otro programa, es uno de los recursos que forman parte de toda la planificación de la actividad. Y en segundo lugar, tengan en cuenta que la presentación es redactada, es diseñada por el docente. El docente, como bien dijimos antes, en las diapositivas de esa presentación, va a poner algunos contenidos y algunos títulos que le van a servir de disparador para extenderse sobre un determinado concepto que quiere compartir con sus alumnos. ¿A qué va esto? Que el PowerPoint, que la presentación no es un material de estudio. Porque si yo comparto mi presentación con un alumno, ese alumno posiblemente tenga otra interpretación de esas palabras o de esas fotos que yo puse en la presentación. En caso de querer compartir con el alumno, además de una clase, un material de lectura, un material de consulta, lo que podemos hacer es lo siguiente: redactar un contenido y ese contenido entregárselo a título de material de lectura. Otra posibilidad también es compartir con los alumnos un link, un enlace, una dirección de algún tipo de archivo que les sirva de material de consulta o de material de referencia, o un material que complemente y que permita extender los conocimientos sobre el tema que se está conversando. Referente a las instalaciones y recursos, nosotros ya conversamos sobre evaluar los recursos disponibles para el diseño y para la implementación de la capacitación. Permítanme decirle que nosotros recomendamos que el mobiliario, las sillas o el lugar donde la persona va a estar sentada, trabajando, recibiendo la capacitación, va a tener que ser lo más cómodo posible y va a tener que ser adecuado al tipo de actividad. Es decir, tenemos que tener en cuenta también el entorno y el contexto de la actividad y del espacio. Tenemos que evitar, dentro de lo posible, cualquier tipo de actividad que distraiga a los cursantes, como puede llegar a ser una ventana con un pasillo que circule gente, una ventana a la calle, ruido o algún tipo de actividad de ese establecimiento que distraiga a los cursantes que están adentro de esa aula o de esa sala de capacitación. En el caso de compartir con los alumnos un contenido y la estrategia pedagógica sea una actividad práctica y ese contenido esté referenciado hacia una futura actividad práctica que van a hacer esos alumnos o esos cursantes, es recomendable que el espacio de capacitación sea el mismo espacio de trabajo. Acá tenemos que tener en cuenta que si yo entreno y capacito a una persona para que trabaje sobre una máquina o que cumpla una tarea dentro de un proceso productivo, en una línea de producción, tengo que explicar y tengo que enseñarle utilizando los mismos recursos, los mismos dispositivos que esa persona va a utilizar cuando esté en esa línea de producción o desarrollando esa determinada tarea. Por eso es que, si bien es recomendable y suele ser lo más cómodo una sala de capacitación o un aula, evalúen también la posibilidad de desarrollar las capacitaciones en el mismo lugar donde la o las personas van a realizar las tareas. Específicamente cuando nos referimos a actividades productivas con la utilización de máquinas y herramientas. Y también tengamos en cuenta como recurso disponible siempre una persona o un grupo de personas o uno mismo estemos pendientes de cualquier tipo de inconveniente técnico que surja con todo el equipamiento que estamos utilizando. Para diseñar una capacitación o mismo como docente a cargo de la capacitación, nosotros tengamos en cuenta siempre la posibilidad de que surja algún tipo de inconveniente técnico. Tener nosotros la capacidad de resolverlo o bien contar dentro de nuestro equipo con una persona que sea el referente técnico para resolver esos determinados inconvenientes. Y como conclusión, recuerden y tengan presente a la prevención como eje transversal en el diseño de todas las capacitaciones. Y esta capacitación y en su planificación prevean también la flexibilidad
es decir, la capacidad de las capacitaciones a adecuarse a cualquier tipo de inconveniente que surja durante el desarrollo de la misma. Muchas gracias por seguirnos. A modo de cierre les decimos que pueden realizarnos cualquier tipo de consultas, pueden acercarnos cualquier tipo de dudas por los medios de comunicación que ya conocen y pueden visitar nuestra página www.argentina.gov.ar/SRT y allí van a encontrar toda la información que necesiten para resolver cualquier tipo de duda o consulta. Muchas gracias.